Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el estudio del trimestre del amor y la justicia de Dios y por la lección número 9, programada para el sábado 1 de marzo, el conflicto cósmico. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. Génesis 3:15. El gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal y entre la verdad y el error está en el centro de la teología bíblica. Este conflicto cósmico inicia con la rebelión de Lucifer y una tercera parte de ángeles del cielo, pero fueron derrotados por Jesús, Miguel, y no prevalecieron en el cielo. Y luego de su caída y expulsión, el conflicto se traslada a la tierra con la caída de Adán y Eva. Este es un tema destacado en las parábolas de Cristo y en las profecías. Mateo 13, 24 al 30, del 37 al 39 y Apocalipsis 12, del 7 al 10. Aunque muchos cristianos no aceptan la realidad del conflicto, no podemos pasarlo por alto. El énfasis bíblico es claro. La realidad del conflicto es evidente. Está vertido entre el soberano del universo, el Dios verdadero, y Lucifer y sus aliados, terrenales y angelicales. Ellos son identificados por diversos títulos. Tenemos entre ellos a Satanás como el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, el gran dragón, la serpiente antigua que es diablo, y Satanás, Apocalipsis 12:9. Él ha usurpado el dominio de la tierra derrotando a Adán, Lucas 4 del 5 al 8. Y en nuestro estudio veremos los diferentes lugares donde la Biblia refiere este conflicto y descubriremos su naturaleza espiritual. Y en esta oportunidad veremos 3 temas importantes. Número 1. El conflicto cósmico no es una batalla entre 2 poderes omnipotentes. Número 2. La resolución del conflicto cósmico no podría ser prematura. Y número 3. El conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el conflicto cósmico no es una batalla entre 2 poderes omnipotentes. Apocalipsis 12 del 7 al 9 describe una batalla en el cielo donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. Pero estos enemigos de Dios no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Al comparar este versículo o pasaje bíblico con Ezequiel 28:15, que describe que Lucifer era perfecto en todos sus caminos hasta el día en que fue hallada en él la maldad. Y luego con Isaías 14, 13 y 14. ¿Cómo caíste, lucero, hijo de la mañana, tú que decías, subiré al cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y subiré a las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo? Entonces encontramos que esta batalla sin cuartel no es entre 2 poderes omnipotentes. De forma paradójica reconocemos que es entre el Creador y la criatura, y no se limitó a la búsqueda de poder o dominio únicamente. La palabra de Dios nos ayuda a comprender que el conflicto se redireccionó de forma trascendental a poner en tela de duda la perfección moral del carácter divino.
Lucifer cuestionó el carácter de Dios ante el universo no caído, y gracias a las acciones providenciales de Dios en favor de sus criaturas, este conflicto se confinó a nuestro planeta Tierra. También la previsión de Dios de un plan de la salvación en favor de la raza humana provee la seguridad de que el mal será extirpado por completo, no volverá a resurgir jamás y el universo recobrará su armonía original. El estudio del tema del conflicto deja en claro que Lucifer deseaba tener todo lo que a Dios le pertenece exclusivamente, pero no deseaba ser igual a Dios en el desarrollo de su carácter. En este conflicto vemos cuando se comenzó en la tierra, después de la caída de Adán y Eva, cómo Dios les revela a ellos el plan de la salvación a través de Cristo, la simiente bendita, en Génesis 3:15. La divinidad decidió que Jesús, llegado el cumplimiento del tiempo, se encarnara y viviera en este mundo, como el segundo Adán, a fin de recuperar lo que el primero perdió. Cuando llegó el momento de su manifestación pública en el día de su bautismo, el Espíritu Santo llevó a Jesús a tener un retiro espiritual prolongado con su Padre Celestial en la soledad del desierto. Allí fue atacado Jesús por Satanás, quien cuestionó la filiación divina de Jesús encarnado con el Padre, diciéndole: si eres Hijo de Dios. Y aunque no logró apartarlo de la comunión con Dios y salió derrotado, durante todo su ministerio público de 3 años y medio, Satanás instigó a todos los seres humanos en su contra, a fin de llevarlo hasta la cruz. Pero en la cruz Jesús venció el pecado, la muerte y el poder de Satanás, y resucitó para ministrar en el santuario celestial y desarrollar la última etapa de la redención. Y finalmente procederá a la destrucción final del pecado y de los pecadores al final del milenio. Continuamos con la resolución del conflicto cósmico. No podría ser prematura. El conflicto cósmico en la Tierra ha seguido su curso por más de 6.000 años. Esto tiene una explicación. Cuando inicia en el cielo, no se podía darle una solución inmediata, ni la extirpación del mal de inmediato, ni el exterminio de los grupos rebeldes contra el gobierno divino. Era necesario que el mal madurara y desarrollara toda su magnitud en desastres y ruina, para desenmascarar todas las falsas acusaciones de Satanás contra el gobierno de Dios. Llegará el día en que Dios acabará con el mal finalmente. Hemos comentado que este conflicto cósmico entre Cristo y Satanás se define como algo que supera una mera búsqueda de poder o una disputa de autoridad, sino más bien es una disputa en torno al carácter de Dios, ya que Lucifer, un ser creado como sello de perfección y acabado de hermosura, acusó al Creador ante los seres celestiales, presentándolo como un tirano y a su ley como una ley injusta, que impedía la libertad moral de las criaturas, y acompañado de una tercera parte de los ángeles del cielo se rebeló contra el gobierno divino. Las calumnias del diablo no podían reprimirse por el poder y la fuerza, porque dejarían en los seres creados la inquietud si Dios fue justo al destruirlos. Por tanto, Dios decide dar tiempo
a que el estilo de liderazgo y gobierno de Satanás se desarrollara y diera a luz nefastos resultados en maldad y destrucción, y comprobar que sus acusaciones eran injustas y que él es el originador de la maldad y de la ruina de quienes se unen con él en su rebelión. Esto justificaría la realidad de que el mal no tiene razón de existir. Sus frutos nocivos y destructivos darían razón a su eliminación del universo junto con Satanás, sus ángeles y sus aliados angelicales y humanos, para restaurar la armonía original y los propósitos divinos para todas sus criaturas en el universo. La palabra de Dios describe a Lucifer como el ángel creado con el sello de perfección y acabado de hermosura. Ezequiel 28:14. Perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Ezequiel 28:15. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Querubín protector, Ezequiel 28:16. Entre las características mencionadas de Lucifer están sus contrataciones. En hebreo se traduce como trato comercial, Ezequiel 28:16. También se traduce en calumnias, una indicación de que Satanás obró contra Dios y contra nosotros de esa manera. El profeta Isaías también lo describe, cayendo del cielo en sus pretensiones al decir en su corazón: subiré al cielo, en lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Isaías 14 del 12 al 14. Sus pretensiones eran usurpar el trono y el gobierno de Dios, ser semejante al Altísimo en los aspectos de poder soberano y de recibir adoración de los demás seres creados, pero no buscó la semejanza en el carácter del Altísimo, que es justo e íntegro. Tanto Ezequiel como Isaías concuerdan en la característica común: el orgullo, el enaltecimiento del corazón por causa de su hermosura, según Ezequiel, o buscar ser semejante al Altísimo, ambicionando usurpar su trono, como lo dice Isaías. Por lo tanto, la aparición del pecado en Lucifer se presenta como algo inexplicable, denominado por Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7 como el misterio de la iniquidad. La descripción de Ezequiel ubica a Lucifer en la inmediata presencia del trono de Dios, como querubín protector, tal como la representación en el arca del pacto de 2 querubines sobre el propiciatorio del arca, que representa el trono de Dios, en la descripción de su ubicación en el lugar santísimo del templo celestial. Hebreos capítulo 9 del 3 al 5. Todo esto presenta con claridad que el conflicto cósmico inició en el cielo y luego se trasladó a la tierra con la caída de Adán y Eva. Vemos el escenario en Génesis capítulos del 1 al 3. Allí se describe que Dios no es el originador del mal en el mundo. Génesis 1:31, al final de la obra creativa, Dios vio con satisfacción lo que había hecho, que era bueno en gran manera. En Génesis 2:8 se menciona que Dios plantó un huerto en el Edén y puso ahí al hombre que había formado. Y ahí se menciona el mal por primera vez en el relato de la creación, como algo que ya existía antes de la creación del hombre y de su caída,
porque aparece implícito en el nombre de uno de los árboles, en el segundo, que se menciona en Génesis 2:9, que estaban en el centro del Edén, Génesis 3:3. El nombre de ese árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2:9 y 17. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 236, se dice algo importante. El nombre del segundo árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El artículo el indica que el árbol no podía proporcionar con su fruto cualquier clase de conocimiento, sino aquel cierto y triste conocimiento del mal en contraste del bien. Adán y Eva tuvieron que elegir entre los dos árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Dios advirtió que comer del árbol prohibido produciría la muerte. Su resultado sería lo opuesto a comer del árbol de la vida. Y aquí se percibe con claridad implícita que el mal ya existía antes. Y al poner Dios esa prueba de lealtad por amor a Adán y a Eva, si ellos la hubieran obedecido, hubieran evitado que el mal se introdujera en la tierra. Eva pudo identificar al enemigo por el mensaje contrario a la voluntad de Dios que traía, aunque en su apariencia, dentro de una serpiente, usándola como un medium, le estaba invitando a violar la ley de Dios, que según Oseas capítulo 6, verso 7, ya era conocida por Adán y Eva. El profeta dice: mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Y Deuteronomio 4:13 revela que ellos violaron el pacto del decálogo. Y Primera de Juan 3:4 define el pecado como la transgresión de la ley. Un ser creado como Satanás no podía dar a otro ser creado la inmortalidad, aunque dijera: no moriréis, a Eva, Génesis 3:4, ni mucho menos darle la naturaleza divina, aunque le dijera: seréis como Dios, Génesis 3:5, porque estos atributos son exclusivos de la divinidad. Pero al aceptar la oferta del diablo, Eva cambió la verdad por la mentira, dando pleitesía a la criatura antes que al Creador, Romanos 1:25, un pecado de idolatría. Concluimos que lo anterior es una evidencia de que el conflicto ya existía antes de la creación del hombre y su caída. Y surgen muchas interrogantes. Una de ellas: si Dios creó el mundo completamente bueno, ¿cómo surgió aquí el mal? La frase final de Génesis 1:31 dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. No da lugar a que el mal tuvo sus inicios por parte de Dios, el creador del planeta. ¿Cómo entonces llegó el mal a la experiencia humana? En Génesis 3 del 1 al 7 se describe que la serpiente engañó a Eva. Con sutileza le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer entró en diálogo con el enemigo y respondió que del fruto de los árboles del huerto se puede comer, pero no del fruto del que está en medio del huerto, porque dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comas serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio de comer a su marido, el cual comió como ella. Y fueron abiertos sus ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
En Apocalipsis 12 del 7 al 9 se ubica el origen del mal en el cielo, con la rebelión de Lucifer, que fue derrotado por Miguel, Cristo y expulsado hacia la tierra. Ahora Génesis 3 del 1 al 13 describe cómo la serpiente engañó a Eva. 1 Timoteo 2:14. Usó su poder hipnótico, extravió sus sentidos. 2 Corintios 11:3. Ella vio en el fruto prohibido, Génesis 2 del 15 al 17, propiedades para alcanzar sabiduría y ser semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Eva tenía que decidir a quién creer, a Dios o a la serpiente, y además a quién obedecer, y además en quién confiar. Decidir a quién amar y finalmente a quién adorar. Satanás estaba disputando la posición que le pertenece exclusivamente a Dios en nuestro planeta Tierra. La mujer ya cautivada por el enemigo dio de comer a Adán y éste decidió correr la misma suerte de su mujer, desobedeciendo a Dios. Romanos 5:14. Toda la humanidad ha seguido replicando la caída a lo largo de este conflicto. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24. Todos hemos perdido lo que Adán y Eva perdieron en el Edén. Número 1. Perdimos la imagen de Dios, como ellos. Génesis 5, 1 y 3. Adán, por causa del pecado, ya no pudo transferir a su posteridad y descendencia la imagen divina. Engendró un hijo conforme a su imagen y semejanza, no a la imagen de Dios. Génesis 5:3. Número 2. Perdimos el manto de luz que Dios había dado como cobertura a Adán y a Eva como un vestido. Salmo 104:2. En su defecto ellos hicieron delantales de hojas de higuera. Génesis 3:7. Número 3. Perdimos el acceso del árbol de la vida, como ellos. Esto evitó que ellos se transformaran en pecadores inmortales. Génesis 3:22 y 24. Cuarto, perdieron junto con nosotros el Edén. Génesis 3:23, 24, Romanos 3:23, y perdieron su libre albedrío y se hicieron esclavos del pecado y del diablo. Romanos 6:16, segunda de Pedro 2:19, Juan 8:34. En esta triste condición, Dios da una promesa de salvación en Génesis 3:16. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Aquí se anunciaba que el poder de la simiente bendita, Jesucristo, Gálatas 3:16, daría libertad del yugo de esclavitud de Satanás. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Esto implica un conflicto entre la simiente y la serpiente antigua y entre sus descendientes. El descendiente de la mujer, que es una alusión al Mesías en su encarnación, el Hijo de Dios, nacido de mujer, sería enviado para libertar a los cautivos, Gálatas 4:4. Y los descendientes de Satanás serían los hijos del diablo. Y Jesús le daría a Satanás un golpe mortal, pero él solo le heriría el carcañar o el talón. El conflicto sigue su curso hasta llegar al fin del tiempo, cuando Satanás luchará contra el resto de los descendientes de Cristo, el remanente de la profecía bíblica, Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero ellos, con la ayuda de Jesús, salieron victoriosos.
Pablo profetiza en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La promesa de Génesis 3:15 se identifica a menudo como el primer evangelio o protoevangelio en las Escrituras. Pero además de esto, Génesis 3:21 indica que Dios instituyó un sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado para prefigurar la muerte del Mesías, redentor de la humanidad caída. Apocalipsis 13:8 y Primera de Pedro 1 del 18 al 20 indican de que el primer cordero fue inmolado desde el principio del mundo, pero ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Este cordero representa, según Juan 1:29, a Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de sus pieles el Señor vistió a Adán y a Eva de vestiduras de salvación y de manto de justicia. Isaías 61:10. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo de la profecía de Daniel 9:24 al 27, que marcaba el año de su bautismo y su ungimiento mesiánico, Mateo 3:13 al 17, luego el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y permitió que fuera tentado allí por el diablo. Jesús no buscó la tentación. Él estaba en un retiro espiritual prolongado de 40 días y 40 noches acompañado de ayuno y oración. Mateo 4:2. Y Satanás se aprovecha de las circunstancias para tentarlo, porque lo encontró débil y hambriento. Mateo 4:2. Este escenario también describe el conflicto cósmico en la tierra en 3 tentaciones que Jesús, el segundo Adán, enfrentaría victorioso. Se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, Lucas, capítulo 4. Y Cristo lo haría en su condición de segundo Adán, Primera de Corintios 15, del 45 al 47. Como una introducción a las primera y segunda tentación, según la versión de Mateo, el diablo pone en duda la divinidad de Jesús y le dice: si eres hijo de Dios. Él había escuchado que en ocasión de su bautismo el Padre exclamó: este es mi Hijo amado, y vio también cómo el Espíritu Santo le ungió como Mesías. Hechos 10:38, Mateo 3, del 13 al 17. Pero en esta primera tentación se valió del estado físico de Jesús demacrado, débil y hambriento por su prolongado ayuno. Le asevera que había sido abandonado de su padre para morir en el desierto, pero que si era hijo de Dios podía usar su poder divino para hacer que las piedras se convirtieran en pan. El diablo sabía que para salvar la humanidad, Jesús no podía vencerlo usando poder divino. Por eso lo tentó por la vía del apetito, aprovechándose de su debilidad y hambre. Lo indujo a usar su poder divino en su propio beneficio. Pero el Señor respondió a Satanás, citando la promesa de Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, como prueba de que cuando Dios alimentó a Israel indefenso en el desierto y sin recursos con el maná del cielo, y Jesús dijo que Dios es capaz de alimentarlo de toda palabra que sale de la boca suya. De esta manera, Jesús derrotó al enemigo. Él sabía que dependería de Dios para su sobrevivencia y no necesariamente del alimento físico. Así que Satanás fracasó. Cuando Jesús puso la prioridad en la fidelidad en Dios en lugar de ceder al apetito,
Estaba recuperando el terreno que Adán había perdido en el Edén. Sin embargo, quedaban pendientes 2 tentaciones más que tenía que enfrentar para un triunfo completo. En la segunda tentación, Satanás intentó que Jesús pusiera a prueba con presunción a su Padre Celestial, lanzándose desde el pináculo del templo y obligándolo a librarlo de la muerte. Para ello, de nuevo, Jesús tuvo que enfrentar la afrenta de Satanás poniendo en duda su divinidad. Si eres hijo de Dios, lánzate. Dios no dejará que te lastimes. Y le citó la porción que le convenía a sus intereses del Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, Lucas 4:10. Jesús sabía que Dios lo libraría en el cumplimiento de sus deberes, aún en medio de peligros extremos, como lo hizo con Daniel y sus compañeros en el pasado. Pero Jesús reprende a Satanás diciendo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4:12. En el cumplimiento de nuestros deberes legítimos debemos encomendarnos a la voluntad de Dios y saber que Él hará el resto. La presunción es el acto de creer o hacer cosas temerariamente creyendo que Dios las aprueba. Es la falsificación satánica de la fe. La completa confianza de Jesús en su Padre se manifestó al dejar el cielo y hacerse ser humano y sufrir la indignidad y la contradicción de todos los pecadores, la humillación pública y una muerte injusta. Filipenses 2 del 5 al 8. Porque eso era parte de su misión y su destino, en cumplimiento del plan de la salvación. Y Jesús estaba preparado para llevarlo hasta su conclusión y recuperar el mundo que Adán perdió en su caída. La tercera tentación revela los máximos deseos de Satanás de que Jesús lo reconociera en su autoridad y le adorara. Intentó lograrlo en la vía de la falsedad, prometiendo lo que no le pertenecía. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos te daré, si postrado me adorases. Para dicho fin, hizo lo que Dios hiciera con Moisés en la cumbre, al mostrarle la tierra prometida. Lo hizo usando efectos especiales superiores a los de las películas de Hollywood. Jesús ve más allá que estos países antiguos del mundo romano o las metrópolis del mundo moderno, a las que ilusoriamente planifican hacer los que juegan a ser dioses, planificando para el siglo o para el año 2030 sus afanes. Satanás solo le mostraba la riqueza y el brillo, no el crimen y el sufrimiento e injusticia que predominan en el mundo. Y luego le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo sabía que Jesús, como segundo Adán, su misión era recuperar lo que perdió el primero. Y le dice con mucho orgullo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y su gloria, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lucas 4:8. Él había derrotado a Adán y tomó el dominio por usurpación, y quería hacer algo similar con Jesús, al decirle: no necesitas ir a la cruz, si me adoras todo será tuyo. Le ofrecía la corona sin pasar por la cruz, pero Jesús jamás rendiría homenaje a un usurpador. Lo central de esta prueba era la lealtad. En el Edén, Adán y Eva habían cedido frente a la serpiente y su tentación. Su primera lealtad no fue a Dios sino a Satanás. Pero la fe de Jesús no transige con el mal, ni con ofertas inmorales ni pecaminosas.
no rebaja las normas, ni renuncia a los principios sagrados, aunque el precio sea el martirio. Jesús contrarrestó la tentación con las Escrituras nuevamente. La naturaleza de este conflicto es espiritual, tal como lo presenta Efesios 6:12. Pero debemos de dar gracias a Jesús por su abnegación, por su vida de sacrificio, por sus principios de negación propia y fidelidad inquebrantables, por ser obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz, y quebrantar así el poder del pecado, de la muerte y del diablo, y conceder la victoria del Calvario en favor de sus hijos. Debemos agradecerle por su gloriosa resurrección y su ministerio celestial, ya que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Continuamos con el conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios. Jesús explicó los alcances del conflicto cósmico y la existencia del mal en una de sus parábolas, la del trigo y la cizaña, Mateo 13 del 24 al 27. Narró cómo el dueño del terreno sembró buena semilla, pero observa cómo la cizaña brotó, mezclada con el trigo. Los siervos le preguntan: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Mateo 13, 27. Esta es una pregunta muy similar a la que se hace en relación al mal. Si Dios creó el mundo perfecto originalmente, ¿por qué hay maldad en él? Jesús respondió en Mateo 13 del 28 al 30. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis juntamente el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Y yo enviaré a los segadores para recoger primero la cizaña y atadla en manojos y quemarla, y luego recoger el trigo para mi granero. A solas con sus discípulos, Jesús explica el significado de la parábola y la naturaleza de este conflicto. Mateo 13 del 37 al 40. El Hijo del Hombre siembra la buena semilla, el enemigo es el diablo que siembra la cizaña. Y luego explica que la buena simiente representa a quienes son nacidos por la palabra de la verdad, y la cizaña una clase que constituye la personificación del error, de los falsos principios, y el enemigo que la sembró es el diablo. Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produzca cizaña. La cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. Palabras de vida del Gran Maestro, página 49. Y luego añade que nuestro mundo es el campo de batalla de este conflicto entre el bien y el mal. Mateo 13:38. Pero más ampliamente explica: el campo, dice Jesús, es el mundo, pero debemos entender que significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de los asuntos que pertenecen al reino de Dios, su obra para la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. Y es en la iglesia donde hemos de crecer y producir y madurar para el alfolí de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 49. De esta manera se describe el conflicto cósmico en el mundo y dentro de la iglesia, de forma gráfica. Así, a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios, trayendo al seno de la iglesia a quienes llevan el nombre de Cristo pero cuyo carácter lo niega. El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. Los siervos de Cristo se entristecen al ver las verdaderas
a los verdaderos y a los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar a la iglesia, como los siervos del padre de familia. Estaban listos a desarraigar la cizaña, pero Cristo les dice no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis el trigo con ella. Dejad que crezcan juntos, lo uno y lo otro hasta la siega. Palabras de vida del Gran Maestro, página 50. Los evangelios describen tanto el carácter del diablo como el de aquellos dirigentes judíos que estaban bajo su dominio. Ellos desplegaron el odio mortal contra Jesús. El diablo había acusado a Dios de representar de manera incorrecta su carácter ante el universo. Aquí el diablo estaba utilizando a los dirigentes judíos de una manera indigna de representar el carácter de Dios. Por eso Jesús los llama: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Y luego añade Jesús que el diablo ha sido homicida desde el principio y padre de la mentira, que nunca ha habido verdad en él, y cuando habla de lo suyo habla la mentira. También en su diálogo con Poncio Pilato, Jesús explicó su misión terrenal al decir: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Así como la luz disipa las tinieblas, la verdad desenmascara las mentiras del diablo. Juan 8:44. Su obra destructiva también estaba descrita en palabras de Cristo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y en 1 de Juan 3:8 se explica: el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras de Cristo eran de liberación de las almas cautivas por la enfermedad y el pecado y la muerte. Así deshizo las obras de maldad del diablo, y con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2:14. Y así como lo derrotó en el cielo, también lo derrotó en la cruz del Calvario. Y luego de su gloriosa resurrección, asciende al cielo para completar y finalizar su obra de expiación. Los símbolos descriptivos de Apocalipsis 12 del 9 al 10 también representan el contraste entre el carácter de Dios y el de su enemigo, el diablo. Le llama la serpiente antigua al enemigo, aludiendo al engaño de Eva en el Edén. Le llama el acusador de nuestros hermanos, como aquel que fragua trampas, tentaciones, y luego acusa al pueblo de Dios por sus debilidades y fracasos espirituales. Lo presenta también como el dragón, símbolo que aglutina todos los poderes terrenales, enemigos de Dios, de su pueblo y de la verdad, ya que él engaña al mundo entero. En Ezequiel 29 del 1 al 3, el dragón representa a Faraón de Egipto, uno de los imperios y líderes terrenales que fueron enemigos del pueblo de Dios. También ocupa la palabra diabolos, griega, traducida diablo, calumniador mentiroso. Y también el hebreo hasatán, que significa adversario, enemigo. Y de esa manera contrasta el carácter de Dios con el de su adversario. Y todo esto enfatiza que todas sus acusaciones contra Dios y su gobierno eran falsas e injustas.
Jesús únicamente fue herido en el talón, pero dio un golpe mortal a la serpiente. Jesús resucitó y ministra en el santuario celestial y sigue derrotando desde allí a Satanás. Pero mientras aguardamos la victoria final y la conclusión de este conflicto, el objetivo de ataque del enemigo es la iglesia que Cristo fundó en la tierra y específicamente el resto de sus descendientes, el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Pero la palabra de Dios dice también en Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que con Él están son llamados, elegidos y fieles. Y ellos le han vencido por el poder de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12, 11. Cuando los siervos preguntaron al dueño del terreno, surge ahora otra pregunta. ¿Por qué Dios no desarraigó el mal inmediatamente? Y la respuesta es que eso será hasta el fin del tiempo, en la siega o en la cosecha, en el fin del mundo. Mateo 13:39, Marcos 4:29. Y podemos concluir a la luz de la parábola que Dios acabará finalmente con el mal, de forma completa y para siempre. Llegará el cierre del tiempo de la gracia y con él comenzarán los despliegues de los eventos finales que marcarán progresivamente el avance de la derrota final de Satanás y sus aliados y su final destrucción junto con el pecado y los pecadores. Y esto concluirá definitivamente erradicando el mal para siempre. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de perplejidad. Ven a la obra del mal con terribles resultados de dolor y desolación y preguntan, ¿cómo existe esto bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? Este es un misterio que no pueden explicar en su incertidumbre y dudas. Los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas de la palabra de Dios que son esenciales para la salvación. Es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón de su existencia, sin embargo, se comprende suficiente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su trato con los seres creados. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no tiene nada de responsabilidad en la introducción del pecado en el mundo y que no hubo retención arbitraria de su gracia, ni error en su gobierno, que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón para explicar su existencia. Es misterioso e inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor, dejaría de ser pecado. La única definición bíblica del pecado es la que presenta la palabra de Dios. Pecado es transgresión de la ley. Es una manifestación exterior del principio en pugna con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. Conflicto de los siglos, página 483, 484. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado de su espíritu hará lo mismo. Deseado de toda la gente, 403. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, 363. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar en justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas como la lisonja y el engaño. Había tratado de falsificar la palabra de Dios y haber
representado de modo falso su plan de gobierno ante los ángeles. Sostenía que no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo buscaba su propia gloria. Por eso debía de ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y de los otros mundos que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás trataba de promover, según él, el bien del universo. Todos debían de llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y sus propósitos. Había que dejarle tiempo para que diera a conocer por sus actos su maldad. El conflicto de los siglos 488. Jesús vino al mundo para ilustrar el carácter de Dios en su propia vida y barrió todas las falsas acusaciones de Satanás y reveló la gloria de Dios, y solamente al vivir entre los hombres podía revelar la misericordia y la compasión y el amor de su Padre Celestial, porque solo mediante actos de bondad podía manifestar la gracia de Dios. La incredulidad de los hombres estaba profundamente arraigada y no obstante no pudieron resistir el testimonio de su ejemplo divino y sus hechos llenos de amor y de verdad. El instructor de la juventud del 15 de diciembre de 1892, Hijos e hijas de Dios, 12 de mayo, página 141. El instante en que el hombre acogió bien las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho no hacer, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo: caiga el castigo sobre mí, estaré en lugar del hombre, él tendrá otra oportunidad. ¡Qué amor admirable! ¡Qué condescendencia! El Rey de Gloria dispuesto a humillarse, a descender hasta el nivel de la humanidad caída y colocar sus pies en las pisadas de Adán. Tomando la naturaleza caída del hombre y entrando en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos los que creyeran en él, salvándonos de la ignominia y del fracaso y de la caída. Review and Herald del 24 de febrero de 1874. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, 1099. La enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña ilustra en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo y los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido su justicia y amor. Una duda acerca de su bondad se habría sembrado como una mala semilla que produciría amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado en vida hasta que desarrollara plenamente su carácter. A través de largas edades, Dios soportó la angustia de contemplar la obra del mal y otorgó el infinito don del Calvario antes de permitir que alguno fuese engañado por falsas interpretaciones del maligno, pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también el grano precioso. Palabras de vida del Gran Maestro, página 51. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben de ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia.
Existe otra lección en la parábola del Salvador, una lección de maravillosa clemencia y tierno amor. Así como la cizaña tiene raíces estrechamente entrelazadas con las del grano bueno, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. El verdadero carácter de estos fingidos creyentes no es plenamente manifiesto. Si se les separara de la iglesia, se haría tropezar a otros que de no mediar en esto habrían permanecido firmes. Palabras de vida del Gran Maestro, página 50. Cristo se sostuvo por las palabras de Dios y prevaleció. Si nosotros asumiéramos la misma actitud cuando somos tentados, negándonos a acariciar la tentación y a discutir con el enemigo, la misma experiencia sería nuestra. Cuando nos detenemos a razonar con el diablo, es cuando somos vencidos. Es tiempo de que individualmente tomemos conciencia de que estamos en plena contienda, optemos por la afirmativa de los ojos del Señor y permanezcamos allí. Así obtendremos el poder divino prometido. Alza tus ojos, 29 de agosto, página 253. Nuestra única seguridad consiste en no dar lugar al mal, porque sus sugerencias y propósitos siempre dañarán e impedirán que confiemos en Dios. Satanás se transforma como ángel de pureza para poder hacer especiosas tentaciones, introducir artificios y de alguna manera no discernamos sus trampas. Cuando más cedamos, tanto más poderosos serán sus engaños. No es seguro discutir ni parlamentar con él. Por cada ventaja que le demos, él pedirá más. Nuestra única seguridad consiste en rechazar firmemente la primera insinuación a la presunción. A través de los méritos de Cristo, Dios nos ha dado gracia suficiente para resistir y ser más que vencedores. La resistencia es el éxito. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. La resistencia debe ser firme y constante. Perdemos todo lo que ganamos si resistimos hoy para ceder mañana. Review and Herald del 8 de abril de 1880. Y añade, hay quienes se exponen temerariamente al peligro y a las tentaciones y se requeriría un milagro de Dios para sacarlos sin daño y contaminación. Estos son actos presuntuosos que no agradan a Dios. La tentación que Satanás presentó al Salvador del mundo de arrojarse desde el pináculo del templo fue enfrentada firmemente y resistida. El archienemigo citó una promesa de Dios de seguridad para que Cristo pudiera hacer uso de ella. Jesús hizo frente a la tentación con las Escrituras. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. De la misma manera, Satanás insta a los hombres a ir a lugares a los que Dios no quiere que vayan, presentándole las Escrituras para justificar sus sugerencias. Las promesas de Dios son para aquellos que las reclaman, pero no siendo imprudentes. Las promesas de protección no son para aquellos que corren temerariamente hacia el peligro, violando las leyes de la naturaleza o desentendiendo la prudencia y el juicio que Dios nos ha dado. Esto no sería fe genuina, sino presunción. Satanás acude a nosotros con honor mundano, riquezas y placeres de la vida. Sus tentaciones son variadas para adaptarlas a los hombres de toda categoría y condición, para hacerlos alejarse de Dios, para servirle a Él mismo más que a su Creador. Todo esto te daré si postrado me adorares. Le dijo Satanás a Cristo, y Satanás le dice al hombre: todo esto te daré, todo el dinero de la tierra, todo el poder y el honor y las riquezas te daré. Y el hombre queda encantado y engañado y traidoramente arrastrado a su ruina. Nuestra elevada vocación, 95 y 97. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 24 y 25.
Satanás le presentó a Jesús los reinos del mundo de forma halagüeña. Si Jesús consentía en adorarlo, él por su parte le ofrecía renunciar a las pretensiones de dominio de la tierra. Sabía Satanás que si el plan de la salvación se llevaba a cabo y Jesús moría para redimir el género humano, su propio poder quedaría limitado y finalmente anulado, y él mismo sería destruido. Por lo tanto, su estudiado intento de impedir que fuera posible la realización de la magna obra comenzada por el Hijo de Dios, y si el plan de redención del hombre fracasaba, Satanás poseería el reino que entonces pretendía, y se lisonjeaba de que en caso de obtener éxito reinaría en la tierra en oposición al Dios del cielo. Pero Jesús se opuso al tentador con la respuesta: vete de mí, Satanás. Solo había Jesús de inclinarse ante su Padre. Daba Satanás por suyo el señorío de la tierra e insinuó a Jesús que podía ahorrarse todo sufrimiento y que no necesitaba morir para obtener los reinos del mundo, pues con tal que le adorase sería dueño de todas las posesiones terrenales y tendría la gloria de reinar sobre ellas. Pero Jesús se mantuvo firme, sabía que iba a llegar el tiempo en que con su vida redimiría de Satanás el reino de la tierra, y que pasado algún tiempo todo le quedaría sometido en el cielo y en la tierra. Escogió Jesús una vida de sufrimiento y una espantosa muerte como camino, dispuesto por su Padre para llegar a ser el legítimo heredero de los reinos de la tierra, y recibimos de sus manos como eterna posesión. Primeros Escritos, página 156 y 157. En la ejecución final del juicio se verá que no existe una causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunta a Satanás: ¿por qué te rebelaste contra mí y arrebataste súbditos de mi reino?, el autor del mal no ofrecerá excusa alguna. Toda boca permanece cerrada, todas las huestes rebeldes quedarán mudas, todo el universo habrá visto la naturaleza y resultados del pecado y una destrucción completa, que en un principio hubiese aterrorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, justificará entonces el amor divino y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice: no se levantará la aflicción dos veces. Nahum 1:9. La ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre será honrada como la ley de la libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación no se desviará jamás de la sumisión a aquel que se diera a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y de sabiduría infinita. Conflicto de los siglos, página 493. Les deseo un feliz sábado en la bendita palabra, presencia de Dios.